Tablas cruzadas, entonces son tablas que nosotros decimos tablas o denominamos en estadística tablas de contingencia, donde podemos cruzar dos variables, una que la vamos a colocar en filas, otra en columnas, y nos responde pues frecuencias y o porcentajes de sujetos al cruzar esas dos variables que necesitamos. Bueno, aquí está, ahorita les digo cómo. Y comencemos a hablar un poco de los análisis o de las medidas que nosotros podemos obtener. Podemos obtener medidas de tendencia central, medidas de localización, de dispersión, de asimetría, que ya se me están adelantando un poquito por allá con el gráfico, que eran normales, y medidas de apuntamiento, que también tienen que ver con la forma de la distribución. También alguien por allá se me adelantó con la moda, o sea, me la nombró como valor de moda, pero bueno, vamos a comenzar por medidas de tendencia central. Esas medidas nos van a servir para representar a todos los datos. La que más tendemos a usar, la media, y mucho más media aritmética, que es una medida pues que va a representar, ¿cierto?, el valor promedio de todos los datos. Ustedes usan, yo creo que también según puede ser los economistas, la media geométrica o la media armónica, si los resultados de la variable se refieren a porcentajes o a índices. Sí, la geométrica. Vale. La mediana es una medida que divide los datos en dos partes iguales, el valor que está en el centro y nos deja ver que la mitad estaría por debajo de ese valor o la mitad por encima. Es menos fuerte que la media, entonces uno busca primero poder trabajar con la media. Si no es posible, y luego miramos por qué no siempre, me transo por la mediana. Y la moda es la medida más débil, es una medida que me dice el dato de mayor frecuencia o que más está representado en la base de datos. Ya hace un rato alguien me dijo la moda es tanto, sí, la moda por ejemplo en tipo de empresa era la empresa privada, y así pues uno generalmente usa más esa moda con variables de tipo cualitativo que no permiten operaciones, mientras que la media y la mediana sí se trabaja con variables cuantitativas. La media obviamente exige escala intervalar o de razón porque requiere operaciones, y la mediana puede ser con variables cuantitativas en escala ordinal porque simplemente busca el que esté en la mitad. Bueno, esto era lo que les estaba hablando. Recuerden que los parámetros son medidas que se obtienen de toda la población. Como parámetro la media se llama mu, como estadístico se llama X barra, para recordar un poquito nomenclatura, y luego esto es importante en inferencia. Y bueno, solo por recordarles esa primera fórmula que todos seguramente vieron en estadística, las fórmulas de la media, ¿cierto? Sumar los datos, dividir sobre el número de datos. Existe algo que se llama la media ponderada, que son medias que yo calculo cuando no todos los datos tienen el mismo valor o el peso igual dentro de la serie de datos. Entonces requiero darle el peso que cada dato se merece. Siento que lo usan mucho, pues son docentes con sus estudiantes al calcular la definitiva, entonces este parcial valía el 20% y este cuisecito el 5%, y pues le vamos dando el peso o el valor que se merece. Bueno, hay algunas propiedades interesantes en la media que nos van a funcionar para hablar de otro tipo de medidas. La media, por estar en el centro, todas las distancias con respecto a esa media, si yo la sumo, da 0, de manera que para que yo pueda mirar en cuanto los datos se alejan de la media, lo que se tiende a hacer en estadística es elevar esas distancias al cuadrado, teniendo en cuenta que ya lo negativo, pues elevado al cuadrado me va a dar positivo, y me van a dar las mínimas desviaciones que yo pueda obtener con respecto a ese valor. Eso hace que las siguientes medidas siempre se puedan calcular, ya voy a mirar, con respecto a la media. Esta es importante, la media está afectada por datos extremos, por eso en muchas investigaciones
cuando todos los sujetos tienen entre 18, 25 años, pero por allá se nos coló uno de 80, uno se pregunta en la investigación, ¿dejo esa persona de 80 años o más bien la analizo aparte porque me está sesgando, ¿cierto? Los datos me los está viciando. En el caso en que haya datos extremos, la media no debe representar los datos. Entonces, en ese caso sería la mediana la que tendría que ayudarnos a representar los datos, porque la media está viciada. Profe, en ese tema, cuando se habla de esos valores extremos que normalmente se presentan, por ejemplo, uno escucha las estadísticas empresariales respecto al salario en el país y hacen unas medias que siempre presentan ese sesgo. O sea, no es lo mismo sumar un grupo poblacional que gane entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, haciendo pues las escalas pertinentes entre 1, 1.5, 2, no sé, a uno que se gana, no sé, 8, 10, 6 veces un salario mínimo con el que gana el salario mínimo. Cuando hacen estas medidas, lo que nos acaba de recomendar es que mejor usemos la mediana como medida para representar mejor ese valor. Sí, o analizar los datos extremos aparte. Porque, o claro, tomaríamos los más altos, los medios y los bajos y decir como otro promedio de eso. Más bien, se podría hacerse también. Es que hay que tener cuidado porque imagínate, tú dices, hablemos de los salarios, entonces no podemos hablar entre 1 y 2 salarios mínimos porque ya la volví categórica, pero pongamos el salario. Entonces se gana 700.000, 800.000, pero meto 2 que se ganan 15 millones y saco la media. Digo, claro, en promedio las colombianas se ganan 5 millones. Mentira, fue que esos extremos lo que hicieron fue jalarme la media hacia arriba y ella está sesgada, está viciada. Sí, pero entonces sesgo la información. Sí, hay muchos investigadores que tienden simplemente a eliminar esos extremos. A mí eso me preocupa mucho porque es como que lo que me estorba lo quito y no es así. Yo preferiría decirlo y decir que se analizaron aparte porque no se comportan como el resto de las unidades de análisis. Bueno, lo que les decía, exige variables cuantitativas medidas en escala intervalar o de razón. Bueno, mediana, me quedan 2 minutos, les decía, era la que está situada en el centro, y la moda, que tiene un gran problema, es el dato de mayor frecuencia, pero tiene un gran problema. Mire, aquí por ejemplo el nivel de inversión, la moda es 35, ¿cierto? Pero aquí en este otro ejemplo, que es el número de empleados de una empresa, la moda puede ser 12 o la moda puede ser 15. Ambos valores se repiten la mayor cantidad de veces. Mientras bimodal. Que ese es bimodal y puede haber multimodal. Mientras que en esta última no hay moda. ¿Sí? Entonces, la moda es la que menos uno tiende a usar, salvo que la variable sea cualitativa, porque puede tener ese tipo de problemas. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Las 11:59. Creo que dejamos las medidas, guarden su base, guarden sus resultados y la de hoy en 8 terminamos de ver esas medidas, calculamos todas esas medidas y le comenzamos a dar gusto, creo que era María que quiere empezar a ver lo no paramétrico y que todo eso, y comenzamos ya con eso. Les recomiendo tener su base, tener identificadas las variables de la base de Dagoberto, cuáles son qualis, cuáles son quantis, todo eso clarito para poder ir avanzando. Y si tienen bases que quieran que trabajemos, que quieran hacerme preguntas ya el otro sábado y me dice, profe, es que yo tengo esta base, mira Susana que me dio esto, yo quiero analizar tal cosa, con muchísimo gusto, en la medida de lo posible, les colaboro. Listo. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Que disfruten de su calorcito. Muchas gracias, gracias. Y hoy está